La Biblia, a lo largo de sus textos, describe una amplia variedad de criaturas, algunas de ellas con un simbolismo profundo y otras de naturaleza más misteriosa. Estas entidades van desde seres angélicos y demoníacos hasta animales extraordinarios que representan aspectos divinos o espirituales. Cada una de estas figuras juega un papel crucial en los relatos bíblicos, influyendo en el entendimiento del bien, el mal y el destino final de la humanidad. El presente video trata sobre eso, explorar las criaturas de la Biblia, desde las más inofensivas hasta las más extrañas. Bienvenidos a el iceberg de criaturas de la Biblia. Nivel 1. Leviatán. El Leviatán es una criatura mencionada en varios pasajes bíblicos, particularmente en el libro de Job, los Salmos y el libro de Isaías. Es descrito como un monstruo marino formidable, símbolo de poder caótico e incontrolable. Representa fuerzas primordiales de destrucción que solo Dios puede dominar. En Job, se destaca su fuerza, escamas impenetrables y ferocidad, subrayando la supremacía de Dios sobre toda la creación. En los Salmos, es vencido por Dios como un acto de orden frente al caos. En Isaías, se le asocia con la derrota del mal al final de los tiempos. El Leviatán es tanto un símbolo de peligro como de la autoridad divina absoluta sobre el desorden del mundo. Behemoth. El Behemoth es una criatura mencionada en el libro de Job, descrita como un ser colosal que simboliza la fuerza y la majestuosidad de la creación divina. Según el texto, es herbívoro y habita cerca de ríos, destacándose por su poder y estabilidad, con huesos como barras de hierro y músculos imponentes. Se le considera una de las obras maestras de Dios, incapaz de ser controlado por los humanos. Representa las fuerzas naturales de la tierra, en contraste con el Leviatán, asociado al mar. Su descripción enfatiza la grandeza del Creador, mostrando que incluso las criaturas más poderosas están bajo su dominio. Behemoth simboliza la inmensidad y el orden divino en la creación terrenal. La serpiente, Satanás. En la Biblia, la serpiente es vista como un símbolo de Satanás o el mal. Aparece por primera vez en el Génesis, donde engaña a Eva para que desobedezca a Dios y coma del árbol prohibido, lo que provoca la caída del hombre. La serpiente cuestiona la palabra de Dios y manipula a Eva al sugerir que no morirán si comen del fruto, sino que serán como Dios. En el Nuevo Testamento, se asocia con Satanás, el adversario de Dios, donde se dice que Satanás, llamado la antigua serpiente, engaña al mundo. La serpiente simboliza la tentación, el pecado y la rebelión contra Dios. Ángeles caídos. Los ángeles caídos, según la Biblia, son ángeles que desobedecieron a Dios y fueron expulsados del cielo. Liderados por Lucifer, Satanás, su rebelión es narrada simbólicamente en textos como Isaías y Ezequiel. Su caída representa el orgullo y la oposición a Dios. Algunos textos mencionan ángeles caídos que se unieron con humanos, generando los Nefilim. Estos ángeles retienen su naturaleza original, pero están condenados por su pecado. Nefilim. Los Nefilim son mencionados en Génesis, descritos como gigantes o caídos. Según el relato, surgieron cuando los hijos de Dios, interpretados como ángeles caídos o descendientes de Set, se unieron con las hijas de los hombres. Fueron individuos poderosos, descritos como héroes antiguos y de gran renombre. Su presencia se asocia con un periodo de creciente corrupción en la humanidad, que finalmente llevó al diluvio universal como juicio divino. Algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc, amplían la narrativa, describiendo a los Nefilim como violentos y responsables de introducir prácticas corruptas. Aunque su papel es debatido, los Nefilim simbolizan la transgresión y el desorden en la creación, desafiando los límites establecidos por Dios. Nivel 2. Dragones. En la Biblia, los dragones son mencionados como criaturas simbólicas, asociadas con el caos, el mal y la oposición a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra dragón aparece en traducciones como metáfora de fuerzas destructivas, a menudo vinculada con Leviatán. Representan el poder descontrolado en la naturaleza o el mal espiritual. En el cristianismo, el dragón es una figura apocalíptica que encarna el mal, destinado a ser derrotado por el poder divino. León rugiente. El león rugiente en la Biblia es una metáfora utilizada para describir a Satanás en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este simbolismo refleja el peligro, la astucia y la agresividad de Satanás al acechar a los creyentes, buscando alejarlos de la fe y conducirlos al pecado. El león, conocido por su fuerza y ferocidad, ilustra la constante amenaza espiritual que requiere vigilancia y resistencia por parte de los cristianos. Sin embargo, se enfatiza que los creyentes, firmes en su fe y con la ayuda de Dios, pueden resistir esta amenaza, reafirmando la soberanía divina sobre el mal. Escorpiones del desierto.
Los escorpiones del desierto son mencionados en la Biblia como parte de las dificultades que enfrentaron los israelitas en su travesía por el desierto. En Deuteronomio, se describe cómo Dios los guió a través de una tierra árida y peligrosa, llena de serpientes y escorpiones, destacando su cuidado protector en medio de circunstancias hostiles. Simbólicamente, los escorpiones representan peligros físicos y espirituales. En Ezequiel, se usan como metáfora de personas rebeldes y hostiles, advirtiendo al profeta sobre la oposición que enfrentará. En el Nuevo Testamento, Jesús da autoridad a sus discípulos para pisar serpientes y escorpiones, simbolizando poder sobre las fuerzas del mal. Los escorpiones refuerzan el mensaje del poder de Dios frente al peligro. Serpiente de bronce. La serpiente de bronce es un símbolo significativo en la Biblia, narrado en Números. Durante el Éxodo, los israelitas se quejaron contra Dios y Moisés, y como castigo, serpientes venenosas los atacaron, causando muchas muertes. Al arrepentirse, Dios instruyó a Moisés que fabricara una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Aquellos que miraban a la serpiente después de ser mordidos eran sanados. Este evento prefigura a Jesús en el Nuevo Testamento, donde se compara la elevación de la serpiente con la crucifixión de Cristo, quien trae sanación y vida eterna a quienes creen en Él. La serpiente de bronce simboliza juicio, redención y la fe como medio de salvación divina. Áspid. El áspid, una serpiente venenosa, aparece en la Biblia como símbolo del peligro, la maldad y la astucia. Se menciona en libros como Salmos e Isaías, donde representa amenazas físicas y espirituales que Dios puede neutralizar. En Romanos capítulo 3 versículo 13, el veneno de áspide se usa como metáfora para describir la maldad en las palabras de los impíos, destacando su capacidad de causar daño con engaños y mentiras. El áspid también simboliza el poder de Dios para proteger y transformar, como en Isaías, donde se predice un tiempo de paz en el que un niño jugará cerca de su madriguera sin peligro. Este reptil resalta la tensión entre el peligro del pecado y la redención divina. Nivel 3. Basiliscos. En la Biblia, el basilisco es una criatura mencionada en varios textos, especialmente en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, se hace referencia a una serpiente venenosa, posiblemente un basilisco, como símbolo de la desolación y el juicio divino. En el Salmo 91 versículo 13, se menciona a la serpiente como un enemigo derrotado bajo los pies del creyente. El basilisco es tradicionalmente asociado con la muerte por su veneno mortal, y su presencia en la Biblia refleja la idea de una amenaza inminente que solo puede ser superada por la intervención divina. A lo largo de los siglos, se ha interpretado como un símbolo de maldad o fuerzas destructivas. Caballos de fuego. Los caballos de fuego aparecen en la Biblia en varios contextos simbólicos, principalmente relacionados con la guerra espiritual y el poder divino. En Segunda de Reyes, el profeta Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, acompañado por caballos de fuego, un acto que representa la gloria de Dios y el poder sobrenatural. Este evento también subraya la protección divina sobre Elías y su transición a una nueva forma de existencia. En Apocalipsis, los caballos de fuego son mencionados en una visión apocalíptica, asociados con plagas y juicios divinos, con jinetes que representan la destrucción y el castigo. Los caballos de fuego, en estos pasajes, simbolizan el poder de Dios para ejecutar juicio y mostrar su majestad. Unicornio. El unicornio es mencionado en algunas traducciones antiguas de la Biblia, como la versión de King James, pero su identidad es objeto de debate. En Números, Job y Salmos, se hace referencia a este animal como una criatura fuerte y majestuosa. Sin embargo, muchos estudiosos creen que el término unicornio es una mala traducción del hebreo reem, que probablemente se refería a un tipo de animal real, como el búfalo salvaje o el aurochs, animales conocidos por su gran fuerza. En el contexto bíblico, el unicornio simboliza poder, dignidad y majestad, representando tanto la fuerza de la naturaleza como el dominio divino. Las versiones modernas de la Biblia generalmente usan términos más precisos, como buey salvaje o toro. Efraín y Manasés como toros salvajes. En la Biblia, Efraín y Manasés, los hijos de José, son descritos como toros salvajes en Deuteronomio capítulo 33 versículo 17, donde Moisés bendice a las tribus de Israel. El versículo dice: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Esta imagen de toros salvajes refleja la fuerza y el poder de las tribus descendientes de Efraín y Manasés. El simbolismo destaca su capacidad para ser guerreros fuertes y dominantes, capaces de expandir su influencia. La expresión resalta tanto su vigor como su rol clave en la historia de Israel, siendo una metáfora de la protección y bendición que recibirían como parte de la promesa divina. Sis. Sis no aparece directamente en la Biblia, pero es una criatura de la mitología judía mencionada en textos rabínicos y apócrifos.
Se le describe como un ave colosal que domina los cielos, equivalente al Leviatán en el mar y al Behemoth en la tierra. Según las leyendas, su tamaño es tan inmenso que puede cubrir el sol con sus alas y proteger al mundo de tormentas destructivas. Aunque no es malvado, su inmenso poder forma parte del plan divino. En algunos relatos, junto al Leviatán y el Behemoth, será sacrificado para el festín mesiánico en los tiempos finales. Representa el dominio celestial dentro de la cosmovisión mítica judía. Nivel 4. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, de la Biblia. Son liberados al abrirse los primeros 4 sellos de un libro sellado con 7 sellos, que simbolizan el juicio final y el fin del mundo. Caballo blanco, el jinete que lleva un arco, representa la conquista, a veces asociado con el engaño o la falsa paz. Caballo rojo, su jinete trae guerra y violencia, representando la sangre derramada en conflictos bélicos. Caballo negro, el jinete con una balanza simboliza el hambre y la escasez de alimentos. Caballo pálido, el jinete representa la muerte y es seguido por el infierno, trayendo pestilencia y destrucción. Juntos, estos jinetes anuncian el caos y el juicio que preceden al fin de los tiempos. Gusano que nunca muere. El gusano que nunca muere es una referencia bíblica que aparece en varios pasajes, como en Isaías capítulo 66 versículo 24 y Marcos capítulo 9 versículo 48. En estos versículos, el gusano simboliza el sufrimiento eterno y la condena en el infierno. En Isaías, se describe un lugar donde los cuerpos de los malvados serán consumidos por este gusano inmortal, mientras que en Marcos, Jesús habla de un fuego que no se apaga y un gusano que nunca muere, representando el castigo eterno. La imagen del gusano y el fuego se utiliza para ilustrar la naturaleza interminable del tormento para aquellos que han sido rechazados por Dios, en contraste con la vida eterna ofrecida a los justos. Langostas del abismo. Las langostas del abismo son mencionadas en el Apocalipsis, donde se describe una plaga enviada por Dios durante el 5º sello de la tribulación. De una estrella caída del cielo, que representa a un ángel, surge una nube de langostas con poder sobrenatural. Estas criaturas son descritas como monstruosas, con cuerpos semejantes a caballos de guerra, con rostros humanos, y con colas como escorpiones que causan un dolor intenso. Su misión no es destruir la tierra, sino atormentar a las personas que no tienen el sello de Dios. El líder de las langostas es llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, que significa destrucción. Esta plaga simboliza el sufrimiento y el caos durante el fin de los tiempos. Bestia de 4 cabezas. La bestia de 4 cabezas es una figura simbólica que aparece en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 7. Se describe como una criatura monstruosa que emerge del mar, representando un reino que será poderoso y destructivo. La bestia tiene 4 cabezas, lo que simboliza la división del imperio que será sucedido por 4 reinos. Los intérpretes suelen asociar esta visión con el imperio babilónico, seguido de los reinos de Media, Persia, Grecia y Roma. En el contexto bíblico, la bestia refleja los poderosos y opresivos gobiernos que dominarán el mundo antes de la llegada del reino eterno de Dios. La visión es un llamado a la esperanza y la justicia divina. Falso profeta. En la Biblia, un falso profeta es una persona que afirma hablar en nombre de Dios, pero sus enseñanzas y acciones están en contradicción con la voluntad divina. En el Antiguo Testamento, se advierte contra los falsos profetas que engañan al pueblo con doctrinas falsas, buscando su propio beneficio o llevando a las personas a la idolatría. Se les describe como falsos guías que predican paz cuando no la hay, Jeremías capítulo 6 versículo 14, o que promueven la desobediencia a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles también advierten contra los falsos profetas que distorsionan el Evangelio y desvían a los creyentes de la verdad. Nivel 5. Bestia de la Tierra. La bestia de la Tierra es una figura mencionada en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13. Es descrita como un ser con 2 cuernos como los de un cordero, pero que habla como un dragón. Esta bestia es asociada con el poder y la autoridad y tiene la capacidad de hacer que la gente adore a la bestia del mar, otra figura del Apocalipsis. La bestia de la tierra ejerce control sobre los habitantes de la tierra, imponiendo una marca en la mano o en la frente de aquellos que no adoran a la imagen de la bestia. Se interpreta comúnmente como un símbolo de un líder o sistema opresivo que busca el control total. Bestia del mar. La bestia del mar es una figura mencionada en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Se describe en Apocalipsis 13 como una criatura que surge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos lleva 10 coronas. Esta bestia es asociada con el poder y el dominio de un gobierno opresivo y corrupto, que persigue a los fieles y exige adoración. Se dice que la bestia recibe su poder del dragón, que representa a Satanás.
Se interpreta generalmente como un símbolo de sistemas políticos y religiosos que buscan controlar y manipular a las personas en contra de los principios de la fe cristiana. Gog y Magog. En la Biblia, Gog y Magog son nombres que aparecen en el libro de Ezequiel y en el Apocalipsis, relacionados con profecías de conflicto y juicio final. En Ezequiel, Gog es el líder de una nación llamada Magog, que se levanta contra Israel en los últimos tiempos. Este ejército invasor es derrotado por la intervención divina como parte de un juicio de Dios sobre las naciones. En el Apocalipsis, Gog y Magog son mencionados como los pueblos que serán reunidos por Satanás al final del milenio para luchar contra los santos y la ciudad amada de Dios, pero nuevamente serán vencidos por el poder divino. Mujer y dragón. En la Biblia, la figura de la mujer y el dragón aparece en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12. Se describe a una mujer vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, que está a punto de dar a luz a un hijo. Un dragón rojo, que simboliza a Satanás, está esperando devorar al niño. Sin embargo, el hijo es arrebatado por Dios, y la mujer huye al desierto para escapar del dragón. El dragón persigue a la mujer, pero ella recibe protección divina. La escena representa la lucha entre el bien y el mal, con la mujer simbolizando al pueblo de Dios y el dragón a las fuerzas del mal. Gran ramera y bestia escarlata. La gran ramera y la bestia escarlata son símbolos descritos en el libro del Apocalipsis en la Biblia. La gran ramera, también conocida como Babilonia la Grande, representa una ciudad corrupta, opulenta y pecadora, que atrae a las naciones hacia la inmoralidad. Se la describe como una figura seductora y una prostituta que está en contra de Dios. La bestia escarlata, por otro lado, es una figura de poder y maldad, asociada con el anticristo. Ambas son parte de una visión apocalíptica que describe el juicio final de Dios sobre el mal y la corrupción, donde la gran ramera es destruida por la bestia y sus seguidores. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.